La magia Índigo Media nos tiene hoy aquí en Acapulco. Yo le diría a usted que meditando o pensando qué es lo que ocurre con el deporte. El gobierno federal, una vez más, toma una decisión para traer al deporte a un improvisado. En este caso, Bernardo de la Garza, y no es la primera vez, y tristemente no será la última. Y hagamos un recorrido. En la época de José López Portillo, en la época de la famosa bonanza, trajo a su primo, Guillermo López Portillo, y las raterías y las pillerías y el dinero y todas las tranzas que se hicieron obligaron a que se desapareciera aquel Instituto del Deporte hecho al estilo cubano y se trajera entonces a Manuel Mondragón y Calv, hoy por cierto, Manuel Mondragón y Calv al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y logró deshacer los entuertos. Miguel de la Madrid trajo a un gris, tan gris como el propio Miguel de la Madrid, Fernando Alanís Camino, que no tenía nada que ver con el deporte, excepto que le gustaban los perros de cacería. Y hasta ahí. Después se apostó por medallistas olímpicos o deportistas famosos. Raúl González tristemente dejó pasar la oportunidad. Hubo mucho dinero en la época de Carlos Salinas de Gortari. Después llegó Ibar Cisniega a poner orden. Un hombre que trajo bien su pensamiento, bien su teoría. Un hombre preparado para hacer precisamente eso, para ser funcionario del deporte. En el caso de Nelson Vargas ocurrió lo mismo. Afortunadamente Nelson Vargas, un hombre también muy pegado al deporte, un empresario del deporte, pero con las manos atadas porque la legislación no ha querido. La Cámara de Diputados y de Senadores hacen una ley del deporte, hacen otro chipote, pero no han querido darle la autonomía que requiere el deporte. Y después Felipe Calderón regresa al populacherismo y trae a un famoso, a Carlos Hermosillo. Y si bien Carlos Hermosillo fue un gran goleador con el equipo del Cruz Azul, después se dedicó a promover jugadores y después al Instituto del Deporte, a la Comisión Nacional del Deporte, a final de cuentas Carlos Hermosillo y su figura popular y su voluntad no le alcanzaron, no tiene el oficio político, no tiene la capacidad negociadora y también con las manos atadas por la legislación. Cometió muchos errores y finalmente el presidente Calderón decide removerlo. Pero entonces nos trae a un político que dicen que es de carrera al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Un hombre que puede practicar el deporte, Bernardo de la Garza, pero que no tiene ningún antecedente como dirigente deportivo. Y hoy el deporte necesita dirigentes deportivos de carrera. Yo sé que los diplomáticos tardaron mucho en hacerlo, pero ¿por qué no pensar en dirigentes deportivos de carrera? Gente que conozca la problemática del fútbol americano en nuestro país, la problemática de las federaciones enganchadas y amarradas con sus propios intereses, que conozcan los cochineros que existen en las asociaciones y las federaciones en los institutos de deportes estatales, que conozca de la burocracia, como mamut se mueve la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, que conozca todos estos entuertos, que promueva y empuje una legislación que le dé al deporte su calidad y su capacidad y su autonomía y no ser un chipote y un remedo. Pero en fin, el presidente Calderón decide traer de la oscuridad a un político que se rajó en el momento más importante de su carrera. ¿Recuerdan de Bernardo de la Garza? Los que tenemos memoria, apareció en una precampaña política como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Verde y la hizo bien y ganó puntos. Y después, sin decirle nada a nadie, ni a sus cuates, aparentemente, no les dijo nada, se rajó, así se rajó, decidió irse, entregó su candidatura, los puntos que había ganado, y se fue del país. Ni siquiera estuvo en la campaña política. Regresa de sus maestrías de administración y Harvard y todo esto. Dicen que practica el deporte, pero esto no es un elemento necesario. Y a final de cuentas, Bernardo de la Garza es otro improvisado en el deporte. Así que amigos de Índigo Media, es pan con lo mismo. Es una vez más un improvisado al frente del deporte, un político oportunista, Bernardo de la Garza. Habría que darle el beneficio de la duda, pero no encuentro en dónde sus antecedentes. Y conste, no estoy diciendo que para ser dirigente deportivo se necesita ser medallista olímpico o futbolista famoso o practicar el deporte todos los días. Se necesita conocer de muchas cosas y se necesita tener la sensibilidad del deporte. Bernardo de la Garza puede estar bien intencionado, pero van a pasar meses para que él conozca los dentros, las entrañas del deporte y se pierde un tiempo precioso. Y en el caso de Carlos Hermosillo, ahora resulta que va por una candidatura a diputado, porque es un soldado de su partido. En fin, el deporte sigue siendo un chipote en la política nacional. ¿Y cómo se benefician los políticos del deporte?